que viene ahora se encargará, abordará el estado del arte en la adopción de Microsoft 365 Copilot en las empresas, destacando cómo esta herramienta de IA generativa está transformando el trabajo moderno al potenciar la productividad, creatividad y eficiencia operativa. Se introducirá el concepto de Frontier Firms, organizaciones que lideran esta transformación mediante estructuras ágiles, agentes inteligentes, personalizados y una cultura orientada a resultados. Además, se explorará cómo la extensibilidad de Copilot permite escalar capacidades estratégicas, redefinir roles y acelerar la innovación, posicionando a estas firmas en la vanguardia de la revolución digital impulsada por Gen AI. Recibimos en el escenario de Foro de Transformación a Héctor Monge, AI Workforce Director for Spanish South America, Microsoft. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes. Quería hacerles antes una pregunta súper rápida para ver cómo voy avanzando la presentación y no repetir cosas que hemos visto. ¿Quiénes estuvieron en las sesiones de la mañana? Si me pueden levantar la mano. Perfecto. Ya, es para ver qué velocidad le doy alguna información que probablemente la van a ver repetida en varias de las presentaciones. Yo quisiera partir un poco con algunos slides mostrándole dónde estamos en este mundo después de 2 años y medio de la salida en vivo de ChatGPT y la revolución que marcó esto. Uno de los indicadores que yo más sigo y creo que es de los más poderosos que indica cuál es el estado de madurez o avance de estos protocolos LLM, es el que está desarrollado por una serie de facultades de las mejores universidades por un conjunto de PhD que se dedicó a crear una prueba que es esta, la QPT-QA, que es una prueba que está desarrollada para raciocinio complejo, es contestada por 3 muestras, alumnos universitarios, una comunidad de PhD expertos en el tema y por el modelo. Y han comparado sistemáticamente en cada release cómo responde este test esas tres muestras. Y el último indicador que lleva un par de semanas, que fue testeado incluso con ChatGPT 5, ya se puede ver que sobrepasa el éxito de cualquier comunidad de PhD que están especializados en el tema de la prueba. O sea, como decía Sam Altman cuando lanzó ChatGPT 5, si la primera versión era equivalente a conversar con un universitario, la segunda, 4, era equivalente a hablar con un egresado, hoy ChatGPT 5 supera las capacidades de estar conversando con un PhD o al menos las iguala. Ese es el nivel de inteligencia que tienen los modelos. Incluso de los modelos que pasan, casi todos los modelos, Gemini, Anthropic, Claude, OpenAI, todos superan este 87% en la última prueba. Por lo tanto, un tema ya más de industria. Si por otro lado analizamos un poquito cuáles son los impactos históricamente que han tenido estos hitos disruptivos en tecnología, yo hace poco terminé un post-MBA en UCLA y me tocó estudiar bastante de vuelta varios conceptos con este prisma de IA ya. Esta tendencia de que aparece una disrupción tecnológica y la sociedad se reestructura, las economías se reinventan, las industrias se reformulan, es bien antigua. La primera teoría la desarrolló un matemático ruso que era Andrés Kondratiev, a principios de los 900, que hizo estas primeras inferencias y correlaciones, y después lo siguió un científico húngaro que terminó con una cátedra que hasta el día de hoy se da en Harvard, que se llama la destrucción creativa, que son las famosas olas de Schumpeter. Y la verdad es que esto ha sido sistemáticamente así. Cada vez que hay una disrupción de esta categoría, las últimas pueden haber sido el equipo móvil, celular y antes Internet, hay un rebaraje de cómo entendemos la sociedad, los problemas éticos y cómo se reinventan las industrias. Acá les dejo ahí una lectura que le interesa entender un poquito más de estas olas. Un libro que hace muy poco, ya hace más de un año aprox, publicó Mustafa Suleyman, que es uno de los creadores de esta tecnología de la empresa DeepMind, que se llama The Wave is Coming. Muy interesante para entender un poquito cuáles son las perspectivas, los desafíos de esta ola que viene. Y la verdad es que para los que están liderando hoy día las compañías, los proyectos, organizaciones, instituciones, el desafío sigue siendo el mismo. Es básicamente adelantarse.
Entender cómo me adelanto a lo que viene y voy liderando esta transformación cultural que me va a permitir estar vigente y liderar una nueva era de la economía. Si uno compara también esto desde el punto de vista del PIB mundial, también hay una tendencia súper clara respecto a cómo estos hitos aceleran exponencialmente el crecimiento del PIB. Este es el PIB desde los últimos 100 años y ahí ven también exponencialmente cómo estas tecnologías van de la mano con esta aceleración del PIB. El PIB pasó de 10 trillones a 100 trillones, hoy es de 113 trillones el PIB del planeta. Y las últimas publicaciones y estudios indican que esta tecnología va a traer del orden de 25 trillones de agregación a la economía, o al PIB mundial cuando empieza a desplegarse de manera más a escala. O sea, ese es un poquito, deberíamos esperar, digamos, esa tendencia gatillada por esta nueva era. Y si tuviéramos que categorizar esta inteligencia artificial generativa o generalista, y aquí respecto a lo que hablaba recién en la charla anterior, que estaba muy interesante, hoy día, esta es la Narrow Intelligence, es la que estuvimos viendo los últimos 50 años probablemente, ¿no? El mundo de la analítica, Big Data, redes neuronales. La General Intelligence es la que entendemos hoy día como la AI generativa, que la gran diferencia tiene es que esta está reservada para los ingenieros. Esta es una inteligencia que está accesible para quien sabe leer desde los 5 años para adelante y es realmente accesible por cualquiera. Y la superinteligencia es la que se va a gatillar cuando esta tecnología sea capaz de procesarse en la tecnología cuántica. Y bueno, recién acabamos de ver algunos indicadores de cuándo llega eso. Casi todos convergen que dentro de 20 años debiera haber una explosión a la superinteligencia dada esta capacidad de procesar que es de órdenes de magnitud superior a la que hoy día podemos lograr. Y esta tecnología generativa tiene muchas aristas, pero yo por lo menos trato de sintetizarla con 4 ideas que son más o menos pilares. Por un lado, transforma la inteligencia. O sea, la inteligencia pasa a ser algo que se puede contratar a demanda y se acerca más a un commodity. El mundo laboral se transforma. Hay otra manera de llevar sus tareas en el día a día con esta inteligencia incorporada en las rutinas diarias. La proliferación de agentes, que es algo que venimos escuchando hace algunos meses y probablemente va a ser un tema muy recurrente durante los próximos años, reformula la manera de crear organizaciones. Y empezamos a ver organizaciones híbridas, agentes, jefes de agentes y toda una nueva evolución en los organigramas. Y la cuarta es la diferenciación que ocurre en las instituciones, en los grupos humanos que adoptan esto y lo maduran a una escala mayor y cómo eso crea una diferenciación y una ventaja competitiva relevante. Y a mí me encanta esta imagen para explicar un concepto. Yo siempre cuento, cuando yo entré a estudiar ingeniería en Bochef, hace más de casi 25 años, los primeros 6 meses nos pasábamos en controles de 4 horas resolviendo integrales con un papel y un lápiz, graficando cosas muy complejas matemáticas. Y al cabo de 6 meses, una vez que ya logramos sobrevivir a esa experiencia, los que quedamos, nos dijeron, ahora van a necesitar una calculadora que hace todo lo que hacían antes, grafica integrales, hace derivadas, porque los problemas que les vamos a poner ahora, necesitamos que los resuelvan, son más complejos y necesitamos que los resuelvan en mucho menor tiempo para poder evolucionar. Y tuvimos acceso a HP y a toda esta gama de calculadoras que hacían todas estas funciones. Pero la interfaz tenía una guía, tenía un manual. Yo rápidamente, después de un par de semanas, uno ya sabía sacarle el provecho a esto. Esta es la interfaz de la inteligencia artificial generativa. No se entiende. Y el potencial es infinito y no tiene manual. Detrás de esto hay millones y millones de algoritmos, LLM, que se entrenan en el día a día en cientos y miles de data centers conectados en el mundo y las capacidades son infinitas y todos los días se agrega más información. Y no hay un manual para poder usarla. Y ese es el desafío que hoy día tenemos. Gran parte de la transformación tiene que ver con experimentar permanentemente cómo descubro usos realmente relevantes en esta tecnología para reformular mi negocio, para cambiar la manera de trabajar y ser más productivo. Y aquí aparece un concepto que se escucha mucho y se ha escuchado mucho en los últimos tiempos de estas famosas frontier firms. ¿Y qué son las frontier firms? Son organizaciones que, primero,
entendieron la IA generativa como algo masivo en su organización. Por lo tanto, se la entregaron y le dieron capacidades a todos sus empleados de poder inventar su día a día. Y avanzaron en esta madurez de incorporarlo, entenderlo y usarlo. Luego evolucionan a incorporar agentes con estas personas que ya manejan la IA, pero que ahora pueden crear agentes especializados para poder mejorar o inventar nuevos procesos de negocio. Y la cuarta condición es que ven realmente una ecuación de ROI relevante detrás de esto. O sea, que hay un negocio y hay un retorno real, y están convencidos de eso. Y eso, hay muchas definiciones, y me gusta la que hace la OCDE, que dice que son compañías, que hoy día son muy pocas, vamos a ver alguna estadística, pero todos consiguen que andan del orden del 5%. Dice, son esos 10% de compañías que han logrado incrementos desproporcionados en la productividad, producto de esta incorporación cultural dentro de la compañía. Y este journey, al menos en la adopción tecnológica, tiene 3 pasos para simplificarlo. La primera es este deployment masivo. Todos tenemos su Copilot o la tecnología que hayan elegido para poder trabajar diariamente con él. Luego que lo dominan, incorporan muchos casos de uso, evolucionan a ver cómo ahora tengo agentes y empiezo a desarrollar mi trabajo delegando muchas de las funciones en agentes especializados. Y la tercera que están haciendo, que todavía hay pocos casos, pero que avanza muy rápido, es con ese nivel de madurez identifico procesos completos, workflow end-to-end, que los conozco, sé que están bajo control y se los traspaso totalmente a un agente automatizado donde ya el rol es solamente supervisar y direccionar a esta gente. Esos son los 3 grandes pasos. Hoy día la mayoría de las compañías que están en esto tienen de los 3. Estos procesos, los últimos, son procesos que tienen un alto nivel de control para poder traspasárselo 100% a un agente, pero cada vez los vemos más. No sé, yo el otro día me pasó algo que me sorprendió, un ejemplo así rápido que se me vino a la cabeza recién. Iba camino a mi casa en la playa y se me había olvidado llenar el estanque de gas que funcionan con un camión. Y llamo a la compañía y me contesta un agente con una voz humana. No me di cuenta hasta el final que estaba hablando con un humano. Compañía chilena. Y el tema es que me agendó en la llenada del estanque y no me di cuenta que había interactuado con un agente. O sea, yo que estoy todo el día en el tema. O sea, ese es el nivel. Y antes había un call center con muchas posiciones que lo que hacía eso, tomaba, bueno, la gente tenía mis datos, sabía mi dirección, me hizo un par de preguntas y agendó la visita. Cosas de ese estilo vamos a ver cada vez más en ese tipo al menos de tareas. Voy a guardarme 10 minutos porque quiero hacer unas demos en vivo. Voy a arriesgar, ojalá que Murphy no se haga presente. Y me voy a saltar algunos slides de algunas cosas que hemos visto durante la mañana que son más de tendencias, pero voy a ir un poquito más rápido acá. Estos conceptos esto es lo que resume un poquito lo que acabamos de ver. Y acá hay una encuesta que hace Microsoft súper interesante 2 veces al año que se llama el World Tech Index. Toma toda la telemetría de LinkedIn respecto a cómo se mueve el mercado laboral en el mundo, la telemetría de todos los usuarios, que son millones y millones de la suite de Office 365 para entender correlaciones de cómo se usa y se trabaja, y hace una encuesta masiva a más de 100 compañías, sus líderes y los empleados respecto a los discovery y a las maneras que se está usando para poder colaborar. Y hay un concepto que se repite respecto a que el 80% de los trabajadores declaran que están colapsados con el trabajo que tienen, no tienen más recursos para ser más productivos, ¿no? O sea, no logran leer todos los mails y la verdad es que se sienten saturados. O sea, le piden más trabajo de lo que puede dar con las herramientas con las cuales trabajan, digamos, ¿no? Y por otro lado, el 53% de los CEOs de las compañías dicen que su desafío más estratégico es mejorar la productividad de su compañía. Entonces tenemos empleados que no tienen la tecnología ni las capacidades para poder entregar más de lo que le piden, y directivos que tienen el mandato de ser más productivos. Parece que no tiene solución eso. Bueno, al aparecer esto sí aparece una solución viable y es por eso que también este tema está tan vigente en las organizaciones, porque aparentemente la única forma de poder avanzar y dar ese salto de productividad en esas condiciones es incorporar justamente esta tecnología para que estas mismas personas reinventen su forma de trabajar y trabajando las mismas horas o menos sean más productivos. Y es ahí donde la tecnología trae
una oportunidad única para poder llenar ese gap de manera razonable. Y respecto a cuando le preguntamos a la gente, a los que han adoptado estas tecnologías en su día a día, cuáles son las razones principales de por cuál están poniendo tanta fuerza y horas en poder usar esta tecnología en su día a día, estas son las 3 variables que más se repiten. 7 por 24, en términos de que es alguien que está disponible 100%. Cada vez responde más rápido y con mejor calidad. O sea, es un consultor que está entrenándose y está permanentemente aumentando sus barreras de conocimiento. Y es una fuente ilimitada de creatividad. Hemos visto varios casos donde se usa esta tecnología para poder iterar, preparar reuniones y crear. ¿Ya? Y ahí el trabajo creativo empieza a ser súper poderoso en ese sentido. Y respecto a aquellos que han avanzado más y han incorporado los agentes en su día a día, estas son las 7 razones principales por las cuales uno identifica a alguien que tiene este mindset. Aquí no voy a hablar de todas, pero básicamente la primera es porque ven que el entrenarse en esto los acelera sus carreras profesionales. Tienen un set de skills que los hacen más productivos, los automotiva, están más vigentes y por lo tanto tienen mejores oportunidades profesionales. Y las otras 2 tienen que ver básicamente con que ya la usan para hacer problemas complejos, no tanto como al principio, que básicamente era un juego de créame un cuento, armar una imagen, sino que lo están usando para realmente hacer cosas relevantes y tienen un uso diario. Como estadística así súper rápida del uso, ChatGPT se demoró en tener 100 millones de suscriptores un mes. La estimación es que a fin de mes llegue a 1 billón de suscripciones. Y en promedio tienen 400 millones de activos, usuarios activos a la semana con un uso promedio de 20 minutos por día. O sea, la tendencia es clara. Es exponencial en términos del uso, de la gente que lo usa y para qué lo usa y cuánto tiempo lo usa. Por lo tanto, este es un tema de tiempo nomás. Las estimaciones van a llegar al mismo lugar, pero claramente este es un tema que no tiene vuelta atrás. Y estamos bien, voy a dejar 8 minutos. Respecto solamente los principales insights que yo he visto, llevo 2 años y medio liderando esta área de solución en Sudamérica, me ha tocado estar en la mayoría de los proyectos más relevantes de adopción de IA, y acá hay 4 o 5 conceptos que se repiten respecto a nuestra experiencia que hemos visto en las principales compañías. Esto, si no hay institucionalidad, no escala. O sea, si no hay un equipo directivo detrás empujando una agenda real de cambio cultural, esto queda básicamente muy separado en organizaciones muy atomizadas y no escala en las organizaciones. Lo otro es pedir un ROI tradicional. O sea, si uno espera un ROI tradicional en corto tiempo con seguridad, esto frena también de manera relevante porque esto tiene que ver con experimentar. Ir a buscar y ir a descubrir ese ROI con voluntad. El tercero es que esto no es para automatizar, si bien sirve, la oportunidad de esto es incorporarlo para reinventar y automatizar, porque si uno automatiza lo que tiene, la verdad que la ganancia es bien limitada. Lo tercero es que las formas de aprender han cambiado de manera muy drástica. Hoy día hay mucha estadística, que hay algunas, pero a la gente le gusta entrenarse de manera síncrona y offline. La mayoría de los entrenamientos presenciales agendados han bajado el nivel de atención de manera muy sustantiva. Y existe otra manera hoy día de aprender. Y lo tercero es que la ciberseguridad es clave acá. Lo hablaba esta lista anterior, los desafíos de ciberseguridad son súper relevantes para poder hacer algo realmente masivo en este mundo. Y ahora, en los 7 minutos que me quedan, voy a probar, a ver si lo podemos hacer en vivo, algunas demostraciones de lo que hace Copilot de algunos casos de usos diarios. Voy a ver si tenemos conexión y anda todo bien, si no tengo un plan B. Pero aquí les voy a compartir mi pantalla de Teams. Esta es la pantalla donde yo trabajo todo el día. Y lo primero que voy a hacer es voy a hacer una llamada a una persona que está en mi oficina. Se llama María José, que trabaja en mi equipo. Hola, Jo. Tengo el micrófono apagado. Hola, Jo, ¿cómo está ahí?
Hola, ¿cómo estás, Héctor? Súper, se escucha bien. María José está afuera, está en las oficinas de Microsoft, trabaja en mi equipo, y les voy a mostrar rápidamente qué es lo que hace el Interpreter, que es uno de los features de AI que tiene Teams embebido, que nos permite tener una reunión, y esto lo va a hacer 1 a 1, esto puede ser 1 a N, pero imagínense que yo no hablo español, ella me va a hablar español y yo la quiero escuchar en inglés, en su tono de voz exacto, nativo. Entonces voy a activar 2 cosas dentro de la suite de Teams en vivo. Uno es el Facilitator. El Facilitator lo que hace es que me abre un consultor que va a tomar notas de toda la reunión de que yo hable. Va a hacer agenda, va a definir next step. Al final de lo que conversemos me va a crear todo un análisis de lo que conversamos, una minuta, y va a poder determinar ahí van a ir viendo cómo se va armando el facility. Y por otro lado le voy a pedir a María José, le voy a hacer una pregunta en español ahora, pero vamos a asumir que es configuración de voz, idioma. Voy a activar el intérprete para mí y le voy a decir que necesito escuchar a María José, porque yo no hablo español, necesito escuchar en Et je vais inglés. vous dire que j'en ai besoin. Écoutez. Ahí está, me agarró el francés antes. Entonces ahora le voy a preguntar a María José para que ella hable en español nativo. Nosotros la vamos a escuchar en inglés con un delay, porque obviamente la máquina tiene que tomar lo que ella habla, traducirlo y usar su propio tono de voz. So now I'm going to ask Entonces le voy a preguntar a María to José speak in cómo ella native usa Spanish. Copilot We're en going su to día a listen to día. her in English Y aquí, with María a José, delay, cuéntanos un poco because obviously cómo tú usas Copilot en tu día a día. Translate it and use her own tone of voice. Espérame. So I'm going to ask Maria Jose how she uses Copilot in her day-to-day. And Un here, segundo. Maria Jose, tell us a little bit Espérate, about how Jose, you use activé. Copilot in your day-to-day. Look, the truth is that the functionality is what I use the most. 1 second. Wait, Jehovah, I activated. Deshabilita. Oh, it appeared to me that you activated it. Espérate, te voy a hacer la pregunta de nuevo porque activé activar intérprete para mí. Ahí sí. I see. En inglés. Perfecto. A ver, habla un poco, María Perfect José, para ver si te English. escuchamos bien. Let's see. Talk a little, Maria Jose. He listens to you very well. Here, tell me if it's already well configured. I'll take the opportunity to comment that the activation is super transparent and let me know it warns me that my voice is being translated. Ella me está hablando en español, con su idioma, yo la escucho en inglés, yo le estoy hablando en español y ella me She escucha is en inglés speaking to me in Spanish. con mi I acento hear y it mi in voz English. nativa. I am speaking to her in Spanish, and she listens to me in English with my accent and my native voice. Ahora le voy a pedir que I hablemos. told them that in my day-to-day life, I live every day checking my email to see what earrings there are. Now I'm going to ask you to speak. And the most useful thing is the summary of Copilot that el resumen de las reuniones, que a veces no en todas me... Je l'utilise aussi dans Ahí le la cambia en résumé français. des réunions, que parfois je ne peux pas participer à tous. C'est là que l'expression a changé. Cela m'aide donc à rattraper mon retard et à voir s'il y a quelque chose à faire de mon côté. Et d'autre part, j'utilise beaucoup le chat copilote pour résoudre rapidement les doutes lorsque je suis en réunion avec des clients et essayer de laisser le moins de personnes à charge possible pour le reste de la journée. Ella me está escuchando en francés cuando yo hablo y nosotros la estamos escuchando en francés acá. Elle m'écoute en français Comme quand je nous parle. parlons français, on peut parler français aussi, On mais n'écoute pas seulement en français. c'est pas l'occasion. Comme nous Félicitations, parlons María français. José. On peut aussi parler français, mais ce n'est pas l'occasion. Félicitations, Maria José. Bueno, esa era una pequeña prueba. Gracias, Jo. Nos vemos en la oficina. C'était un petit test. Merci, Gio. Bueno, es una pequeña prueba en vivo de cómo varias compañías chilenas que tienen equipos en varias partes del mundo y hacen reuniones y el speaker es uno y la están escuchando en estas 60 idiomas. Tiene ese delay, hay que estar preparado para tener 3 segundos de esperar y después hablar para no acoplarse, que son los que necesita la tecnología, pero uno puede tener ese tipo de reuniones, asistir a capacitaciones donde el idioma ya no es tema. Y además, la captura de la misma voz con el mismo tono hace que la experiencia también sea mucho más poderosa. Y ahora les voy a mostrar el minuto que me queda,
podríamos estar toda la tarde haciendo demos, realmente es muy apasionante este tema, pero yo estoy entrando a mi Teams, Copilot. Entonces lo que voy a hacer es, en un minuto voy a crear un agente, ¿no? Esta es la vista de Copilot. Entonces quiero crear un agente que me ayude a la evaluación de desempeño. Soy un gerente de recursos humanos y tengo en Excel gigante con la evaluación de desempeño histórica y quiero un agente que me permita a mí poder analizar eso. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo creo un agente? Yo no sé escribir un prompt para crear un agente especialista en evaluación de desempeño. Entonces voy y abro un agente especializado que se llama el Agent Instructor, que lo que hace es que yo le digo que me cree las instrucciones, las mejores instrucciones para crear un agente. Entonces le pido a este agente instructor que le digo, mira, necesito crear un agente que haga evaluación de desempeño laboral. Un agente que haga análisis de una evaluación de desempeño laboral. Aquí uno puede escribir rápido y mal, igual entiende de qué estamos hablando. Entonces me da la instrucción. Me va a preparar el set de instrucciones que yo le tengo que dar a la gente que quiero crear. Entonces se va a demorar algunos segundos y me está pasando un set de instrucciones. Primero me hace preguntas. Pero ya le digo, mira, el análisis el agente lo usaría de recursos humanos para informes ejecutivos. Está preguntando qué lo usaría y para qué. Podemos estar interactuando con un buen rato y decirle, mira, ¿sabes qué? Dame las instrucciones que, con la información que te pasé, a ti se te ocurren que yo puedo usar. Entonces aquí llega y me tira un set de instrucciones que yo le voy a dar a la gente. Entonces voy después y pongo crear agente. Al crear el agente me va a pedir una instrucción rápida que yo se la voy a pegar aquí en instrucciones y voy a hacer clic en crear. Voy a saltar ese paso que demora como 30 segundos para mostrarle lo que me crea. Entonces me crea este agente que se llama, todos los agentes, se llama evaluación de desempeño, que está acá. Este agente lo único que hice fue la instrucción que me pasó ese agente especializado, me creó esta agente y me creó algunos prompts por defecto. Entonces le voy a hacer este prompt que yo ya tengo grabado, predefinido, que dice, indícame los nombres y áreas de las cuales pertenecen las 10 personas con mejor desempeño. Detrás de esto hay una base de datos que yo le cargué recién, en un Excel grande. Y aquí va a empezar a analizar toda esa base de datos de las evaluaciones de desempeño histórica y yo puedo interactuar con esta gente para hacer insight, entender cuáles son las personas que debería promover, qué personas debería ponerlos en un PIP, en un Performance Improvement Plan, que me haga gráficos, que me cree tablas comparativas y una serie de consultas. Por ejemplo, aquí me dice, ok, aquí están las 10 personas con mejor desempeño. Yo también le podría preguntar, indícame quiénes serían las mejores con evaluación de desempeño, cuáles debería promover y con qué justificación y pónmelas en una tabla. O sea, analiza toda esta historia de evaluaciones de desempeño en los últimos 10 años y dame una idea de cuáles serían las personas que yo debería promover, créame una tabla y ponme una columna de justificación de por qué las debería promover, qué atributos tienen que hacen que sean los 10 mejores candidatos para una promoción. Y ahí se va a demorar algunos segundos y me debería crear esa tabla. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle 10 segundos, si no después se los puedo mandar. Ahí está. Y me crea una tabla con las personas que yo debería promover y cuáles son las condiciones o las principales justificaciones de esa promoción. Eso. Hasta acá llego, estoy en tiempo. Está perfecto. Un gran aplauso, por favor, reinventando el trabajo moderno de la mano de M365 Copilot de Microsoft. Él fue Héctor Monge, AI Workforce Director for Spanish South America de Microsoft. Nuevamente un gran aplauso por esta bien dinámica presentación donde pudimos constatar estos avances, cómo se van incorporando a nuestra vida diaria y los alcances que pueden llegar a tener. Muchas gracias, Héctor.